¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días, todo bien. Ahí están viendo la presentación. Sí, Miguel. ¿Sí? Muy bien. Sí, a ver, espérame tantito, déjalo, empiezo a compartir en la página de Facebook. Ok, Miguel. Comenzamos. Bueno, pues muy bien. Antes que empieces, ¿sí vieron el mensaje? Voy a salir de la reunión 7:30, 7:35 y regreso al hospital como a las 11:20. Ok. Sí, doctor. Listo, Miguel. Dale. Bueno, pues hoy vamos a ver como parte del programa la sección que corresponde al tratamiento quirúrgico de la insuficiencia cardíaca. Tenemos que, a pesar de toda la variedad de tratamiento médico y dispositivos disponibles, como la colocación de DAI y de resincronizadores, muchos pacientes siguen teniendo una calidad de vida reducida y mal pronóstico en general. A continuación analizaremos el tratamiento quirúrgico enfocado específicamente en aquellos pacientes con disfunción ventricular izquierda. El primero de ellos es la revascularización. Como sabemos, la miocardiopatía isquémica es la primera causa de insuficiencia cardíaca. Hay una variedad de sustratos fisiopatológicos que llevan a la disfunción del ventrículo izquierdo, entre ellos, como habíamos visto en otras clases, los fenómenos de hibernación y aturdimiento crónico que llevan con el tiempo a, como había mencionado, la insuficiencia cardíaca. Esto mediante muchos mecanismos, entre ellos el aumento del estrés oxidativo, el aumento de producción de reactantes o especies reactivas de oxígeno, perdón, pérdida de sensibilidad al calcio, la muerte celular progresiva, tanto por apoptosis como por isquemia, y finalmente el remodelado del ventrículo izquierdo que conlleva su dilatación y disfunción. En el estudio Stitch, que vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, se evaluó la eficacia del tratamiento de revascularización quirúrgico y se dio seguimiento a los pacientes hasta 10 años después de la intervención, esto comparado con un tratamiento médico óptimo. Y como veremos a continuación, el beneficio se mostró en el seguimiento a largo plazo. Quizá ya hemos visto en las clases de las guías de revascularización cuáles son las indicaciones para llevar a los pacientes a cirugía de revascularización. Sin embargo, aquí mencionaré quizá los más representativos en el caso de los factores clínicos, la presencia de una angina persistente a pesar de un tratamiento médico óptimo, a pesar de haber llevado al paciente a una revascularización vía percutánea, la intensidad de los síntomas,
las dimensiones del ventrículo izquierdo y el grado de compromiso hemodinámico que conlleva esto, y tener en cuenta también las comorbilidades para considerar a un paciente candidato o no a una cirugía de revascularización coronaria. En cuanto a los aspectos técnicos, de igual forma, la idoneidad de los vasos, el método de injerto adecuado, elegir exactamente qué metodología se va a utilizar, si va a ser un implante de mamaria interna o de safena, y pongo en negritas lo que se considera como los factores técnicos o aspectos técnicos más importantes a tomar en cuenta. Entre ellos está la extensión del miocardio en riesgo y la demostración de viabilidad de al menos 25% o más de miocardio para llevar a los pacientes a cirugía. Los riesgos de la cirugía de revascularización coronaria en un paciente con disfunción grave del ventrículo izquierdo varían desde 2 hasta un 10% aproximadamente, y este riesgo depende de la disponibilidad de vasos diana, de su viabilidad, de sus características y la complejidad de las lesiones. La adición de disfunción ventricular derecha también es un factor muy importante que puede empobrecer el pronóstico de estos pacientes. Y de igual forma la clase funcional y los síntomas de insuficiencia cardíaca que presentan los pacientes. Mientras más avanzada esté la enfermedad, peor pronóstico a pesar del tratamiento quirúrgico. Y otros factores que también nos empobrecen el pronóstico de estos pacientes son comorbilidades como enfermedad renal crónica, en primer lugar, enfermedad vascular periférica, insuficiencia mitral y EPOC. De igual forma, tomar en cuenta las escalas de riesgo, de las cuales la más recomendada es la STS, y tenemos otras escalas como el Euroscore. Y finalmente, la insuficiencia cardíaca por sí sola es un factor predictivo de mortalidad. Fue un estudio en el que se llevó a pacientes en estado de choque cardiogénico a cirugía de revascularización coronaria, y se encontró que estos pacientes en estado crítico tienen un alto riesgo de mortalidad al seguimiento 30 días, de hasta el 50% a pesar de llevarse pronto a un tratamiento quirúrgico. Ahora sí, pasando brevemente a un resumen sobre el estudio de Stitch. Fue un estudio prospectivo aleatorizado basado en el principio de intención a tratar, en el cual se aleatorizaron 2.800 pacientes en 3 centros, de los cuales se encontraban en tratamiento médico óptimo, presentaban disfunción ventricular izquierda y una enfermedad arterial coronaria susceptible a tratar. Se asignaron a 3 pautas terapéuticas: cirugía de revascularización más reconstrucción ventricular y tratamiento médico. El desenlace primario fue mortalidad por cualquier causa, y el desenlace secundario fue un compuesto de mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa o ingreso hospitalario por causa cardiovascular. El estudio en el reporte inicial a los 2 años no mostró diferencias significativas en los desenlaces finales en los diferentes grupos. Sin embargo, cuando se le dio seguimiento a estos pacientes a largo plazo, a 10 años, se demostró una mortalidad significativamente más baja en los pacientes que se llevaron a cirugía de revascularización coronaria al compararlos con los pacientes a los que solo se les brindó tratamiento médico, con un porcentaje de 58.9 para el grupo de cirugía de revascularización coronaria y 66.1 para los pacientes que recibieron solamente tratamiento médico. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos la curva de Kaplan-Meier para la probabilidad de mortalidad por cualquier causa, que fue el desenlace primario de este estudio, y vemos cómo al principio después de haber recibido el tratamiento, no hubo o no hay una separación muy grande entre ambos brazos de tratamiento. Sin embargo, en el seguimiento a
a largo plazo es en donde se demuestra el beneficio de este tratamiento. Y esto se atribuye a que al mejorar el flujo coronario, mejora el funcionamiento, se empiezan a revertir todos estos mecanismos que genera el miocardio de defensa ante la isquemia crónica o los episodios repetitivos de isquemia, y con ello mejora tanto el funcionamiento como los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente, y de igual forma el pronóstico a largo plazo. Entre otros mecanismos a los que se les atribuye el beneficio de esta terapia es la disminución de la tendencia de arritmias. Hay una menor probabilidad de que los pacientes presenten muerte cardíaca súbita, comparado con aquellos pacientes a los que no se les brinda tratamiento quirúrgico. Y aquí en esta tabla se resumen cada desenlace de este estudio Stitch. En la primera fila tenemos el desenlace primario y la significancia estadística que se presentó en los diferentes grupos. Los porcentajes ya los había mencionado, 58.9 y 66.1%. Y abajo vemos todos los demás desenlaces de forma separada, y vemos cómo todos en el seguimiento final a 10 años hubo mayor beneficio en aquellos pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico comparado con los pacientes que recibieron solamente tratamiento médico. Ahora vamos a pasar a ver las indicaciones o los aspectos a tomar en cuenta en las valvulopatías mitral y aórtica, enfocados directamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que las directrices y recomendaciones para cirugía en estas valvulopatías pues es realmente muy extensa. Tenemos que la valvulopatía mitral sabemos que puede ser primaria, es decir, un defecto estructural propiamente de la válvula, o secundarias, que son generalmente provocadas por la dilatación del anillo valvular. La insuficiencia mitral se observa con frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, y el simple hecho de encontrarla no se asocia a un peor pronóstico en estos pacientes. Es frecuente encontrarla en la fase dilatada de la cardiopatía isquémica. Esto, como había mencionado, se debe a la dilatación secundaria que tiene el anillo valvular. Esto conlleva una serie de eventos o de mecanismos deleterios sobre el ventrículo izquierdo, que son el aumento de la precarga, la tensión parietal por aumento de la precarga, y consecuentemente el aumento de la carga de trabajo a un miocardio que de por sí ya se encuentra dañado, ya tiene una disfunción debida a la isquemia. En el caso de la valvulopatía mitral degenerativa, aquí la indicación por lo general siempre va a ser cirugía o reparación de la válvula. Y esto conlleva mejoría de los resultados. Sin embargo, en donde había cierta duda en años anteriores con respecto a qué hacer con estos pacientes son en los pacientes con insuficiencia cardíaca que secundariamente presentan disfunción valvular mitral. Aquí se planteaba el interrogante si al mejorar simplemente la función ventricular izquierda, consecuentemente iba a mejorar la función valvular mitral. En el caso de la insuficiencia mitral funcional, la tasa de recidiva de esta misma es de 30 a 40% en el caso de los pacientes que son llevados a reparación de la válvula. Y surge la interrogante de igual forma, ¿qué es mejor, si reparar la válvula o sustituirla? En este estudio, el estudio Cardiothoracic Trials Network, fue un estudio aleatorizado, prospectivo y multicéntrico que evaluó la sustitución versus la reparación. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria, cardiopatía isquémica. 251 pacientes se asignaron al tratamiento con anuloplastía, y 125 pacientes se asignaron a tratamiento con cirugía
con la conservación completa del aparato valvular. Y aquí me detengo un poco porque en el texto mencionan que históricamente se había tenido malos resultados con la cirugía de la válvula mitral, específicamente con la sustitución de la válvula, y esto se atribuye quizás a el daño del aparato subvalvular, que esto conllevaba a peores desenlaces, y por eso el énfasis actualmente de tratar de conservar lo más posible toda la anatomía de la válvula, del aparato subvalvular. Y en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vemos un par de imágenes. La de la izquierda es un ejemplo de una valvuloplastía, de una reparación de la válvula con la aplicación de un anillo que mejora la forma de la válvula y consecuentemente ayuda a evitar que siga siendo insuficiente. Y a la derecha vemos una sustitución con una válvula protésica mecánica de la válvula mitral. Volviendo a este estudio que mencionábamos, el criterio principal o el desenlace que se buscaba valorar era la remodelación del ventrículo izquierdo, valorado mediante el índice de volumen telesistólico a los 12 meses. Los desenlaces secundarios fueron mortalidad y un compuesto de episodios cerebrovasculares o cardíacos adversos, muerte, accidente cerebrovascular, cirugía de la válvula mitral subsecuente o siguiente, hospitalización por insuficiencia cardíaca o aumento en la clase funcional de la NIJA. Al final del seguimiento a 2 años, a 12 meses y a 2 años, no hubo diferencias significativas entre llevar a los pacientes ya sea solo a reparación o a cambio valvular mitral. Sin embargo, hubo una tasa mayor de recidiva en aquellos pacientes que fueron llevados a reparación. Esta diferencia sí fue estadísticamente significativa, con un 58 versus un 3.8%, muy bajo en el caso de la sustitución valvular. Además, tuvieron más episodios adversos graves relacionados con la recidiva por aparición de insuficiencia cardíaca y mayores reingresos hospitalarios. Y aquí en esta siguiente diapositiva vemos unos gráficos en donde nos van separando de acuerdo al seguimiento que se le fue dando a los pacientes a los 30 días, a los 6 meses, a los 12 y 24 meses, los diferentes desenlaces primarios y su ocurrencia dependiendo de cuál fue el tratamiento al cual se asignaron los pacientes. Y encontramos que la muerte precedida de insuficiencia mitral fue pues, más frecuente en aquellos pacientes que se llevaron solamente a la reparación de la válvula. Hay varios factores que se identificaron como factores predictivos de fracaso de la reparación. Entre ellas están la disinesia o un aneurisma basal, un ángulo de la valva anterior mayor de 35 a 39.5 grados, un diámetro telediastólico mayor a 65 milímetros y un aumento de la esfericidad del ventrículo izquierdo. En este contexto, si se encuentran alguno de estos factores, es mejor llevar al paciente a sustitución de la válvula que llevarlo solamente a la reparación de la misma. Y vemos aquí el seguimiento de los pacientes en este estudio CT-SNT, que es el que había comentado previamente. Y vemos el seguimiento a 24 meses y los diferentes desenlaces, el primario que fue muerte por todas las causas, y vemos que en general, al comparar el tratamiento de cirugía más reparación de la válvula mitral
cirugía de revascularización más reparación de la válvula mitral versus solamente cirugía de revascularización coronaria, no hay gran diferencia en cuanto a la separación o a la mortalidad de estos pacientes, y de igual forma no hay mucha diferencia o no se encontró diferencia significativa si comparamos a los pacientes que reciben cirugía de revascularización coronaria contra pacientes que reciben cirugía de revascularización coronaria y reparación de la válvula mitral. En resumen, en centros con experiencia, la reparación de la válvula mitral puede ser apropiado para pacientes con insuficiencia del ventrículo izquierdo e insuficiencia mitral, por lo menos moderada severa, para quienes van a someterse a cirugía de revascularización, y pacientes seleccionados que cursan con miocardiopatía dilatada, que siguen teniendo síntomas a pesar de un tratamiento médico óptimo. Y acá en esta siguiente diapositiva nos resumen las indicaciones en base a las guías de tratamiento para cirugía valvular mitral en insuficiencia mitral funcional. Tenemos que la cirugía valvular mitral es razonable en los pacientes con insuficiencia mitral funcional grave crónica a los que se les realiza cirugía de revascularización o sustitución de la válvula aórtica teniendo una recomendación clase 2A con un nivel de evidencia C. Puede estar indicada en los pacientes muy sintomáticos con una clase funcional 3 a 4, con insuficiencia mitral funcional grave crónica con una recomendación clase 2B con un nivel de evidencia B. Y puede estar indicada en los pacientes con insuficiencia mitral funcional moderada crónica a los que se les realiza otra cirugía cardíaca con una recomendación 2B, nivel de evidencia C. Y pasando a las indicaciones de la ESC, las indicaciones de cirugía valvular mitral secundaria crónica son las siguientes. Está indicada en pacientes con insuficiencia mitral grave a los que se les realiza cirugía de revascularización y que presentan una FEBI mayor a 30%. Puede estar indicada en los pacientes con insuficiencia mitral moderada a los que se les realiza cirugía de revascularización coronaria, y puede estar indicada en los pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral grave con una fracción de eyección menos del 30%, opción de revascularización y signos de viabilidad. Y finalmente puede estar indicada en los pacientes con insuficiencia mitral grave con una fracción de eyección mayor del 30%, que permanecen sintomáticos a pesar de tratamiento médico adecuado, incluido aquellos pacientes en los que la terapia de resincronización cardíaca está indicada y que tienen comorbilidad baja cuando está indicada la revascularización. Pasamos ahora a la válvula aórtica. La estenosis aórtica, como sabemos dentro de su historia natural, puede conllevar a una disfunción del ventrículo izquierdo y que consecuentemente nos lleve a que si hay gran disfunción sistólica, haya un bajo gradiente a través de la válvula aórtica. En estos contextos, como hemos visto en otras clases, siempre está justificada la sustitución de la válvula aórtica. Esto si es secundario todo el mecanismo deletéreo en el ventrículo izquierdo a la misma estenosis. El pronóstico, como sabemos en estos pacientes, si no se realiza la sustitución valvular aórtica, es muy grave, muy malo. La supervivencia a los 4 años sin cirugía es muy baja, del 15% versus un 78% en aquellos pacientes a los que se les lleva a cirugía. En la actualidad, el cambio valvular vía percutánea o transcatéter disminuye la morbimortalidad perioperatoria. Hasta el momento, como hemos visto en otras presentaciones, los estudios que han demostrado los beneficios de esta terapia, como es el caso del estudio Partner,
En general han demostrado que es beneficiosa, sobre todo en pacientes con alto riesgo quirúrgico, con disfunción del ventrículo izquierdo. Se ha demostrado que esta terapia conlleva una mejoría significativa de los síntomas y de la disfunción ventricular izquierda, mejoran la fracción de eyección. En el caso de la insuficiencia aórtica grave y disfunción del ventrículo izquierdo, aquí es diferente. Aquí estos pacientes deben de ir lo antes posible a cirugía, puesto que los desenlaces fatales son mucho mayores a corto plazo. Incluso en algunos pacientes llegan a salir del rango de ser operables para la sustitución de la válvula y ser candidatos a un trasplante cardíaco, que vamos a comentar ya casi para finalizar. Y acá finalmente pongo las recomendaciones de las guías en los contextos de estenosis aórtica con disfunción ventricular izquierda. La sustitución de la válvula se recomienda en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave y una FEBI menor al 50%, con una recomendación clase 1, un nivel de evidencia B. Y las siguientes es razonable en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave y un gradiente bajo, flujo bajo y fracción de eyección baja, con una prueba de provocación con dobutamina en dosis bajas que demuestre una velocidad aórtica mayor a 4 metros sobre segundo o un gradiente de presión medio mayor a 40 milímetros de mercurio, con un área valvular menor a 1 centímetro cúbico. Es razonable en pacientes con estenosis aórtica moderada, a los que se realiza otra cirugía cardíaca, y se recomienda la sustitución transcatéter en pacientes que cumplen con la indicación de sustitución de válvula aórtica por estenosis aórtica y tienen un riesgo quirúrgico prohibitivo para la cirugía y una supervivencia esperada después de la intervención por lo menos mayor a 12 meses. De igual forma, es una alternativa razonable a la sustitución quirúrgica en pacientes que cumplen la indicación para sustitución de la válvula y que pueden tener un riesgo quirúrgico más alto. Finalmente, se recomienda la sustitución valvular en pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica grave, y la sustitución valvular aórtica está indicada en pacientes con insuficiencia aórtica grave y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a ver los aspectos relacionados a la reconstrucción ventricular izquierda. Esta terapia es una terapia que no es muy frecuente que la veamos, pero se recomienda sobre todo en pacientes que han sufrido un infarto anterior. Las cicatrices que se generan después del infarto conllevan a dilatación y disfunción severa. Esto es en el contexto de un infarto del miocardio transmural. Esto con el tiempo lleva a un remodelado del ventrículo izquierdo, su dilatación, el aumento de la tensión parietal y su disfunción. Hay muchos fenómenos adversos que se encuentran dentro de todos estos mecanismos, como es el aumento del consumo de oxígeno, el aumento de la concentración de neurohormonas, el aumento del efecto de la actividad de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la liberación de citocinas proinflamatorias, y que consecuentemente todo esto lleva a hipoperfusión subendocárdica crónica. Los objetivos de la reconstrucción ventricular izquierda son excluir el segmento infartado, retirarlo de forma quirúrgica, para restaurar la forma elíptica del ventrículo izquierdo, favorecer la orientación helicoidal de las fibras y aumentar el engrosamiento de la porción que se encuentra cinética. De esta forma, reducir el volumen telediastólico, reducir la insuficiencia mitral y eliminar la isquemia residual. La reparación del ventrículo izquierdo se realiza a través de la zona de cicatriz. Ahorita, más adelante,
puse un par de imágenes. Habitualmente se utiliza un parche de Dacron intraventricular para excluir el segmento infartado y se hace un cierre del saco aneurismático encima del parche que se coloca. Como he mencionado, normalmente esta terapia se reserva para pacientes que tienen un infarto anteroapical extenso que afecta la punta, la pared anterior y el septum interventricular. La cirugía, o el objetivo de la cirugía más bien, es disminuir al menos en un 30% los volúmenes telesistólicos y con ello evitar todos estos efectos deleterios sobre la tensión parietal, el aumento de consumo de oxígeno y el remodelado y consecuentemente la liberación de hormonas y citocinas que perpetúan y hacen un círculo vicioso sobre el miocardio. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos un par de imágenes en donde se muestra lo que había mencionado. Se entra a través, se hace una incisión a través de la zona infartada en donde se encuentra la cicatriz, el adelgazamiento de la pared. Se coloca el parche y sobre ese mismo parche se vuelve a cerrar la pared ventricular para de esta forma evitar que se continúe dilatando. Este estudio RESTORE fue el estudio en el cual se investigaron diversas técnicas para la reconstrucción del ventrículo izquierdo. Se enrolaron 1,198 pacientes y se encontró que la reconstrucción con esta técnica produjo una disminución significativa en el índice de volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. Ya casi para terminar, vamos a ver el trasplante cardíaco. Realmente aquí en nuestro medio es pues muy, muy raro ver trasplantes cardíacos. Algunos datos que mencionaré son protocolos son los que se llevan en Estados Unidos, en el cual hay un sistema de asignación de los donantes. Los órganos se distribuyen de acuerdo con el tipo sanguíneo, la urgencia médica y el tiempo en lista de espera. En general, el límite fisiológico que tiene un corazón que se va a trasplantar son de 4 o 5 horas de isquemia fuera del cuerpo. La mayor prioridad para la asignación del órgano es en base a la gravedad de la enfermedad. Y pues sabemos que tanto en México como en todo el mundo siempre la necesidad de trasplante cardíaco, la demanda del mismo sobrepasa por mucho la disponibilidad de corazones para trasplantar. El trasplante cardíaco se prefiere en pacientes que tengan una esperanza de vida esperada después del procedimiento de al menos 1 año. Pacientes que son prioridades para ser llevados a un trasplante cardíaco son aquellos pacientes que se encuentran en choque cardiogénico, que precisan soporte mecánico o inotrópico o vasopresor a dosis altas, y en los cuales se estima que hay irreversibilidad del contexto que lo tienen tan grave. También son candidatos pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca de forma progresiva y crónica, resistentes al tratamiento médico, a pesar de haber sido llevados a un tratamiento óptimo. También aquellos pacientes que presentan arritmias que son potencialmente mortales y recurrentes, a pesar de llevarlos a intervenciones máximas como son la colocación de desfibrilador automático implantable. Raras veces aquellos pacientes que presentan angina resistente al tratamiento, sin posibilidad de ser llevados a revascularización, ya sea por aspectos técnicos de la misma cirugía, como pudiera ser la complejidad de las lesiones o la complejidad de las lesiones, la ubicación de las lesiones o la imposibilidad de llevar a cabo las anastomosis. Y en algunos contextos también más raros son en pacientes que han sido con cardiopatías congénitas o que incluso ya fueron llevados a cirugía por cardiopatía congénita y persisten con disfunción ventricular severa o que se
son pacientes que a pesar de haber sido llevados a cirugía, no han podido ser destetados de la ventilación mecánica o requieren altas dosis de inotrópicos o vasopresores para mantenerlos con vida. Son también pacientes que podrían ser llevados a trasplante cardíaco. Y acá en esta tabla nos muestran los requisitos para ser considerado para un trasplante cardíaco en base a esta organización que es la UNOS, que es la organización en Estados Unidos que se encarga de toda la asignación de los pacientes que van a recibir trasplante cardíaco. Entre ellos tenemos que deben ser candidatos mínimo de 18 años de edad, hospitalizados en un hospital de trasplante, con dispositivos de soporte circulatorio mecánico, corazón artificial total, balón de contraposición intraaórtico o oxigenación con membrana extracorpórea, que precisan ventilación mecánica continua, pacientes que precisan infusión continua de inotrópico IV en dosis altas o de varios inotrópicos IV y monitorización hemodinámica continua de las presiones del ventrículo izquierdo. Y también aquellos pacientes con mínimo 18 años de edad sin necesidad de hospitalización actual, pero que tengan un dispositivo de soporte circulatorio como un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o ventricular derecha o biventricular y que requieran soporte circulatorio mecánico y signos de complicación grave relacionados con el dispositivo. Esto en general serían de acuerdo a esta organización, los candidatos principales para ser llevados a un trasplante cardíaco. El factor predictivo más fiable del resultado de la cirugía en pacientes ambulatorios es la prueba de esfuerzo, limitada por síntomas. Esto para calcular el consumo de oxígeno miocárdico. Mientras menor sea, menor pronóstico. El límite son 12 mililitros por kilogramo minuto. Son pacientes en los cuales se prevé que tengan un mal pronóstico y por ello pudieran salir de ser prioridad para ser llevados al trasplante a pesar de haber cumplido con los demás requisitos que mencionamos previamente. En general, no son candidatos los pacientes mayores de 70 años y aquí en este grupo de edad entran otras terapias como son los dispositivos intracardíacos, terapias que se encuentran en investigación como el trasplante celular o corazones de un donador subóptimo. De igual forma, la presencia de comorbilidades que nos conlleven a que el paciente tenga un mal pronóstico a corto plazo debido a otras enfermedades como neoplasia o diabetes con lesión orgánica ya documentada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica y los extremos del peso, tanto obesidad mórbida como desnutrición, también se asocian a mal pronóstico y son pacientes que pudieran salir de ser prioridad en lista de espera para trasplante cardíaco. Otra contraindicación, esto en el caso del donador, son pacientes que presentan hipertensión pulmonar con resistencia pulmonar mayor a 6 unidades Wood, que no disminuye con el tratamiento médico o después de la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular. Esta es una contraindicación absoluta para trasplantar este corazón hacia un receptor, esto debido pues, principalmente al riesgo de falla ventricular derecha que conlleve a un riesgo de mortalidad pues, a muy corto plazo. Otras cosas que se mencionan también en el texto con respecto al donador, por ejemplo, en el caso de los pacientes que se encuentran pues, con muerte cerebral, es la viabilidad tanto de otros órganos, la realización de un ecocardiograma transtorácico o transesofágico previo a considerar al paciente como un posible donador, la realización de coronariografía en aquellos pacientes mayores a 40 años de edad
o que presenten factores de riesgo cardiovascular para enfermedad arterial coronaria. También son factores a tomar en cuenta antes de considerar al paciente como donador. Otros aspectos son, por ejemplo, la presencia de infecciones virales como la infección por VIH, el antecedente de adicciones a alcohol o drogas que pudieran conllevar a daño miocárdico. Y en el caso de los pacientes que van a ser receptores, también a tomar en cuenta algunos trastornos psiquiátricos que pudieran ser, como aquellos pacientes que presentan depresión, han tenido intentos suicidas, también salen de ahí de ser prioridad para recibir los órganos. Previo al trasplante cardíaco se debe de realizar una evaluación inmunitaria, a grandes rasgos, una tipificación de los grupos sanguíneos y cribado de los anticuerpos, el panel reactivo de anticuerpos, la tipificación de los HLA, y enzimo inmunoanálisis y citometría de flujo. Todo esto con la finalidad de determinar la tasa de compatibilidad que hay del receptor con el donante y con ello minimizar el riesgo de rechazo hiperagudo o agudo del injerto. Con respecto a las consideraciones quirúrgicas, hay dos abordajes que son más ampliamente descritos, que son en primer lugar la anastomosis vía auricular, que era una técnica que se utilizaba quizá más en el pasado, que tiene más riesgo de generar arritmias, y la otra técnica es la técnica bicava. Ahorita en un momento vamos a ver una imagen. La técnica bicava es la que más se realiza en la actualidad. En esta se trasplanta el corazón, se retira del donante y se trasplanta en el receptor y se conectan directamente a los diferentes vasos. El motivo más frecuente de imposibilidad de desconectar al paciente de la circulación extracorpórea a un receptor es la insuficiencia cardíaca derecha. Esta se manifiesta por un gasto cardíaco bajo a pesar de la elevación de la presión venosa central. A pesar de mejorar la precarga, no mejora la contractilidad del ventrículo derecho. En esta siguiente diapositiva vemos una imagen a grandes rasgos de cómo es la técnica de implantación bicava, en la cual se retira el corazón del donante y del receptor y se coloca el corazón del donante en el receptor, conectando directamente los diferentes vasos sanguíneos. La diferencia con la técnica biauricular, como el nombre lo dice, es que en esta técnica se conectan aurícula izquierda con aurícula izquierda y aurícula derecha con aurícula derecha. Y esto, pues, al haber ahí una sutura entre los sistemas eléctricos de conducción de ambas aurículas, principalmente la aurícula izquierda, conlleva generalmente la necesidad de colocarle al paciente un marcapaso. En el contexto de lo que estaba mencionando sobre la falla ventricular derecha, durante la cirugía se puede ver cómo el corazón derecho se dilata después de trasplantarlo al receptor, se contrae mal. En el ecocardiograma transesofágico intraoperatorio se muestra un ventrículo derecho muy dilatado y que se contrae poco, y un ventrículo izquierdo con un llenado insuficiente y con una contracción normal o vigorosa. En este caso, pues el tratamiento son inotrópicos o vasodilatadores pulmonares. En el contexto agudo, sin embargo, el hecho de tener disfunción ventricular derecha conlleva a un pronóstico muy pobre a corto plazo. De ahí lo que había mencionado anteriormente sobre la presencia de hipertensión pulmonar como una contraindicación absoluta para el trasplante. Estos pacientes deben de recibir inmunodepresión. Son 3 los grupos de fármacos principales que se utilizan en estos pacientes. En primer lugar tenemos los glucocorticoides, que son los más ampliamente utilizados. Son unos inmunodepresores inespecíficos que en general su efecto conlleva depresión linfocitaria. En general se intenta iniciar
Sí, con dosis IV durante el periodo inmediato después del trasplante, pasarlo a vía oral y en algún momento tratar de disminuir la dosis hasta suspenderla. Son en los medicamentos de elección en el caso de un rechazo agudo o hiperagudo con aplicación intravenosa. El siguiente grupo de fármacos son los inhibidores de la calcineurina, que son la ciclosporina y el tacrolimus. Estos medicamentos bloquean las vías de transducción de señales que activan los linfocitos T y B. Recordar que el riesgo de nefrotoxicidad es alto en estos pacientes. En el caso de la ciclosporina, también el riesgo de derrame pericárdico. Estos medicamentos son ampliamente utilizados en el tratamiento a largo plazo. Y finalmente los fármacos antiproliferativos. Estos inhiben de forma directa o indirecta la expansión de clones de linfocitos T y B aloactivados. En general, los más utilizados son azatioprina y micofenolato. En tiempos recientes es más utilizado el micofenolato por tener mejor perfil de seguridad. Otros fármacos son el sirolimus y el everolimus, que son medicamentos que tienen de igual forma funciones antiproliferativas. Sin embargo, tienen la contra que pueden llegar a inhibir la proliferación de fibroblastos y con ello disminuyen el proceso de cicatrización. Tienen sus recomendaciones y efectos favorables, por ejemplo, en el hecho de disminuir el riesgo de vasculopatía del aloinjerto, que vamos a mencionar ahorita más adelante. El rechazo del injerto tiene en general dos mecanismos, el celular o el humoral. El rechazo tiene tres categorías que se deben de diferenciar principalmente en sus características anatomopatológicas, pero que clásicamente se describen como el hiperagudo, que se presenta en minutos o horas después del trasplante, cuyo mecanismo en general es la generación de anticuerpos o toda una reacción generada por anticuerpos preformados que conllevan a una trombosis intravascular y a un defecto y a una disfunción aguda y fatal del órgano. Este rechazo hiperagudo quizá ahora es menos frecuente debido a todas las pruebas que se hacen previo al trasplante que había mencionado previamente, el análisis de los HLA y demás moléculas que pudieran estar implicadas en la reacción alérgico o inflamatoria subsecuente al trasplante. El rechazo agudo que puede ocurrir en meses, hasta 6 meses. En principalmente el mecanismo celular es un mecanismo más tardío. Generalmente es una respuesta mediada por células mononucleares, por linfocitos T y B. Y es mediado por la interleucina 2. 30% de los pacientes durante el primer año después del trasplante presentan un rechazo agudo. Y finalmente el rechazo crónico. Este rechazo es mediado principalmente por anticuerpos que desencadenan una respuesta celular subsecuente, llevan al paciente a isquemia generada por el engrosamiento y fibrosis de la íntima de los vasos sanguíneos del órgano trasplantado y una oclusión luminal subsecuente que conlleva a la disminución del riego sanguíneo y muerte celular. Aquí tenemos la nomenclatura en base al sistema de gradación del rechazo basado en sus mecanismos celulares. Tenemos en la columna izquierda el sistema actual, que fue su última actualización en 2004, que está graduada del 0 al 3. El 0 es sin rechazo. El grado 1, encontraremos un infiltrado intersticial y o perivascular con hasta un foco de lesión de miocitos. El grado 2, 2 o más focos de infiltrado asociados a lesiones de miocitos. Y el grado 3, que es el más grave, infiltrado difuso con lesión multifocal de miocitos, edema, hemorragia o vasculitis. Los factores de riesgo asociados a un rechazo del
del injerto son pacientes de menor edad, el sexo femenino en el receptor y en el donante, la presencia de serología positiva para citomegalovirus, la presencia de infecciones previas al procedimiento, pacientes de raza negra, y el número de discordancias de los HLA. Mayor discordancia, mayor riesgo de fracaso o rechazo del injerto. La vasculopatía anoinjerto, esta es una entidad que me pareció importante mencionarla, es la complicación más importante a largo plazo después del injerto. Tiene una incidencia anual del 5 al 10%. Y el pronóstico está determinado en gran medida por la aparición de esta entidad, en general en todos los pacientes que reciben trasplante cardíaco. Puede aparecer tan pronto como en 3 meses y se detectan geográficamente en el 20% de los pacientes después del primer año del trasplante y posteriormente en el 40 hasta el 50% a los 5 años. Esta entidad se debe a proliferación de la neoíntima de las células musculares lisas. Vasculares es un proceso generalizado, afecta a la macro y microcirculación del corazón, conlleva una estenosis concéntrica del árbol coronario y consecuentemente a isquemia, a la presencia de infartos, insuficiencia cardíaca, arritmias o muerte cardíaca súbita. Entonces, conlleva realmente a desenlaces fatales. En este contexto, para el diagnóstico, la angiografía llega a estar limitada, ya que afecta también a los vasos pequeños. La ecografía intravascular es la técnica más sensible. La detección de un aumento del grosor de la íntima de al menos 0.5 milímetros después del primer año del trasplante es un indicador muy fiable de la presencia de esta entidad. Y ello conlleva un aumento de la mortalidad a los 5 años después del trasplante. La supervivencia después del trasplante, en el primer año, las causas de muerte principal son fallo del injerto, infección de la herida quirúrgica y rechazo del injerto. La supervivencia total a un año en general es del 85%. Y el fracaso inespecífico del injerto contribuye al 35% de las muertes durante los primeros 30 días después del injerto. De igual forma, algo que se ha encontrado que tiene gran correlación con mortalidad en estos pacientes es el documentar infección por citomegalovirus. Y ya para terminar, vemos aquí una curva una curva de Kaplan-Meier, donde vemos según la edad del momento del trasplante cardíaco, cuál es la supervivencia estimada a largo plazo de estos pacientes, y vemos como en general no va más allá de los 25 años el pronóstico de vida de estos pacientes, disminuye realmente drásticamente la supervivencia de estos pacientes a menor edad y de igual forma después de los 10 años de haber recibido el trasplante. Y me parece que esa era la última. Tenemos la bibliografía, que es el capítulo del tratamiento quirúrgico de la insuficiencia cardíaca del libro de Brown. Y creo que es todo. Pues nada, Miguel. Ya, el doctor ya se desconectó hace rato, entonces yo creo que ya nada más que agregar. No sé si ok. Ponchito o alguien más tenga